Bien, pues son las 4 en punto y ya no podemos dilatar más el comienzo de la sesión de tarde, así que vamos a empezar esta sesión. Poco a poco se irán incorporando el resto de asistentes según vayan acabando los cafés. Y bueno, habiendo tenido esta mañana esa sesión inaugural y esas mesas redondas donde también hemos hablado. Por favor, hemos comenzado la sesión. Si quieren hablar pueden salir fuera, no hay ningún problema, pero empezamos la sesión ya y estamos todos aquí, guardamos un respetuoso silencio por las personas que van a intervenir, ¿vale? Bien, como les decía, comenzamos esta primera sesión correspondiente a dos conceptos muy claros y muy evidentes y que se han tratado esta mañana y que también el Comité Internacional en la Asociación Mundial de la Carretera en Pie se ha tratado, como son la sostenibilidad y la resiliencia. Normalmente, y ya lo comento como secretario del Comité de Firmes, el esquema de todas estas sesiones va a ser muy similar, ¿vale? Va a haber una conferencia invitada de un experto, lo que se suele llamar una conferencia magistral de un experto en la materia. A continuación, de esas 75 comunicaciones libres que se han recibido por parte de todo el sector, pues un comité también de expertos perteneciente en su mayoría, aunque no en su totalidad, al comité de firmes, pues ha seleccionado algunas comunicaciones que por su contenido, por su excelencia, por algunas otras razones, pues bueno, han sido susceptibles de ser elegidas para ser expuestas aquí en público, y aquellas que, correspondiendo a la temática de sostenibilidad y resiliencia en este caso, pero en el resto de sesiones exactamente igual, también hemos querido que tuvieran pues su pequeño momento de gloria o de exposición, y hemos pedido a un miembro del comité de firmes, en la mayoría de los casos, que nos haga un pequeño resumen de esas comunicaciones libres que bueno, pues no han sido seleccionadas para que fueran expuestas públicamente por sus autores, ¿de acuerdo? Esa es un poco la estructura que van a tener todas las sesiones técnicas durante este Simposio Nacional de Firmes. Así que, sin más, voy a pedir al profesor Ángel San Pedro. Todos son sobradamente conocidos, ¿vale? Así que no voy a abundar para no consumir demasiado tiempo de la sesión, y el profesor San Pedro pues nos va a dar esa conferencia magistral relacionada con la sostenibilidad. Ángel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Curro. Bien, buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes aquí y quiero agradecer, por supuesto, pues a la Asociación Técnica de la Carretera y muy especialmente pues al Comité de Firmes el haber tenido a bien pues el contar con mi participación para hablar sobre estos temas de sostenibilidad y resiliencia que, como venimos hablando en las últimas jornadas, pues creo que son sumamente importantes en cualquier actividad. Y me van a permitir pues, que les hable, como siempre, como decía antes Curro, nuestro magnífico coordinador, de lo que es un poco el encuadre dentro de cómo debemos trabajar, en mi opinión, desde el punto de vista de esa sostenibilidad ambiental, para que luego pues, el resto de compañeros de sesión ya nos hablen de casos concretos, de aplicaciones prácticas, de números, de incluso decimales, como vamos a poder comprobar. Pero yo antes, pues por supuesto, quería agradecer expresamente, como persona, como amigo y como profesional, pues a nuestro coordinador de sesión, a Curro Lucas, que sabemos que bueno, pues dentro de sus labores, de sus quehaceres profesionales, pues se dedica a otras labores seguramente mucho más gratas que la nuestra, y entonces pues me van a permitir, como buen taurino que soy, Curro, pues que esta vaya por ti. Dentro, no pretendo que sea de 2 orejas y rabo, pero sí que me gustaría dedicarte esta charla expresamente en agradecimiento. ¿De acuerdo? Les voy a hablar en 15 minutos, porque creo que además ya vamos mal de tiempo, de lo que creo deben ser los principios que nos deben regir dentro del campo de los firmes y pavimentos en este área. Aprovechando además que venía ahí José Luis Peña, que llega tarde, como siempre, te estábamos esperando, José Luis. Bueno, ¿dónde estamos? Pues mal. Ya sé que eso es el cómo, pero creo que preguntemos lo que preguntemos acerca de dónde o cómo estemos respecto al punto de vista del medio ambiente, estamos francamente mal.
Se nos llena mucho la boca, nos llenamos de de distintos pins, de distintas etiquetas, las americanas y las etiquetas que llevamos. Nuestros decisores políticos se les llena la boca con el medio ambiente, pero no es cierto. La verdad es que vamos francamente mal. Al margen de ideologías y de otras ideas que no vamos a plantear aquí, sino que desde el punto de vista técnico vamos francamente mal porque vamos incumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible y ese objetivo de Agenda 2030 que empezamos a cumplir en 2020, pero que en realidad estamos dejando de cumplir desde el año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Si yo pregunto al auditorio cuántos objetivos de desarrollo sostenible hay, probablemente casi todos sepan responderme. Si les pregunto que esos objetivos de desarrollo sostenible se desarrollan y se cumplen a base de unas metas y le pregunto cuántas metas hay, ahí ya sí que estoy seguro que muchos de ustedes empezarían a dudar. Entonces, creo, repito, que vamos bastante mal de muchos, consuelo de tontos, como se suele decir, porque es verdad que todos los sectores estamos igual, pero repito que no se nos puede llenar la boca ni mucho menos con eso. Tenemos que afrontar la transición a la economía circular, que seguimos sin hacerlo tampoco, y hablaré sobre ello en una transparencia aparte. Y, por supuesto, tenemos que caminar hacia la neutralidad climática con todo lo que ello implica. Eso no supone emisiones cero, como se cree mucha gente, reducir es importante, pero también es compensar, es optimizar todos los procesos desde el punto de vista de su eficiencia y considerando, por supuesto, las emisiones, pero en un concepto mucho más global y mucho más amplio de lo que decíamos antes. Para ello nos va a ayudar, qué duda cabe, la transformación digital, como en cualquier sector, van a ser herramientas fundamentales. Hace unos días se destapaba el vértigo que nos da la inteligencia artificial, que es cierto, y sin embargo en la sostenibilidad ambiental yo creo, a día de hoy lo que estamos trabajando ya en ello, la inteligencia artificial está siendo una herramienta muy, muy interesante. No tenemos esos miedos, claro, que pueda haber en otras áreas y demás. Por supuesto, tenemos que estar en una innovación constante, que duda cabe, porque si no es imposible que con los conocimientos, con el estado del arte que tenemos hoy, podamos llegar a cumplir ni de lejos esos objetivos que nos estábamos planteando. Y estamos obligados a ello. Las leyes de carreteras nos obligan a ello. Es verdad que lo definen poco, pero las leyes de carreteras hablan sobre sostenibilidad ambiental. Todos nos sabemos de memoria las zonas de servidumbre, las zonas de protección, todas esas cosas que nos afectan en el día a día, pero las leyes de carreteras, tanto nacional como autonómicas, nos obligan a evaluar desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental cualquier actuación en una carretera. Luego estamos, repito, obligados a ellos por la ley de carreteras. Y tenemos que caminar, qué duda cabe, hacia la sostenibilidad 5.0, mejor dicho, hacia ese concepto que nos transmite ya la Unión Europea, que es esa industria, esa sostenibilidad 4.0, añadirle el foco humano, el foco social, para añadirle un puntito más, un punto cero más dentro de esa sostenibilidad a la que debemos caminar todos juntos. ¿Cuál es el marco estratégico? Pues obviamente, ya lo hemos comentado varias veces, esa taxonomía, ese reglamento de la Unión Europea que nos marca 6 principios claros relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, que son mitigación del cambio climático, transición a la economía circular, adaptación frente al cambio climático, prevención y control de la contaminación, protección y uso sostenible del agua y los recursos marinos, protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. En los 4 primeros, cualquier actuación sobre un firme de carretera entra de lleno. Y podemos enfocarlo mal, regular, bien, etcétera, etcétera. Pero está claro que los 4 primeros principios de ese reglamento de la Unión Europea encajan de lleno en la evaluación ambiental de cualquier actuación sobre un firme nuevo o sobre un firme ya en servicio sobre el que queramos recuperar determinadas características. Siempre con un criterio claro de DNSH, no se puede plantear a día de hoy, me vais a perdonar las horas, me pongo en plan riña, en plan regañina, pero no se puede plantear ningún cambio normativo, ninguna actuación, ningún desarrollo en firmes de carretera que provoque un solo perjuicio sobre cualquiera de esos 6 aspectos que marca el reglamento de la Unión Europea. Y hay experiencias en los tiempos recientes que, en mi opinión, si nos ponemos a evaluar y nos ponemos a contar, a lo mejor estamos incumpliendo ese principio de DNSH. Y todo esto integrado dentro de los criterios ESG, que ya tenemos claro que cualquier organización en cualquier ámbito empresarial se empiezan a exigir
primero por los mercados financieros, pero en un futuro se van a empezar a exigir y a evaluar en cualquier procedimiento de evaluación y comparación, como ya se hace con cualquier otro tipo de auditoría. Entonces, ese digamos que es un poco el marco estratégico en el que debemos situarlo. Con muchos riesgos. Cuando nos ponemos verdes, nos pasamos y empieza lo que se llama el postureo ecológico, que es algo que la Unión Europea está preocupando mucho y se está empezando a legislar sobre ello. Y el otro día me gustó mucho un artículo de Rosa Sanz que decía que no es verde todo lo que reluce y nos alertaba sobre una serie de peligros y de riesgos como son el greenwashing, ya sabemos todos lo que es el decir que algo es verde que no lo sea, el greenhousing o silencio verde, es muy frecuente que nos callemos, a ver si así calladitos nadie nos da un golpe en la espalda, lo cual en el ámbito medioambiental lo que no se publica y no se cuenta no existe. Eso lo podemos tener bien claro. Y luego otras estrategias por ahí también perseguidas, como el green crowding, lo de decir solo las cosas positivas que tengo desde el punto de vista ambiental y callarme las negativas, el green shifting, echarle la culpa a otros. Hay empresas por ahí que le han echado incluso la culpa a los clientes porque hacen un mal uso de sus productos. Hay casos ya representativos de todo ello y con marcas, con compañías que le sonaría a todos los que están aquí en la sala. Con green labeling, poner etiquetas verdes cuando realmente no lo estamos demostrando ni lo estamos justificando en ningún momento. El green racing, empresas que están cambiando constantemente de criterios ESG, porque oye, ahora veo que no cumplo esto, pues cambio para el otro lado. Todos estos problemas, vamos a llamarlos así, de marketing falso, de marketing verde falso. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya hay modelos desarrollados que viendo las comunicaciones de cualquier organización te empiezan a dar las probabilidades de que aquello sea cierto o no lo sea. O sea, por eso digo que todo este campo de la inteligencia artificial, la verdad es que desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental nos está gustando mucho. Ahí lo dejo. Bueno, ¿cuáles son las dos grandes líneas de trabajo de la sostenibilidad ambiental en el campo de los firmes de carretera? Por supuesto, el cambio climático. La primera, sí o sí, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima. Ya conocemos, nos están exponiendo y nos van a seguir exponiendo en estos días un montón de compañeros experiencias de mejores técnicas disponibles. Hemos aprendido, estamos aprendiendo cómo reduciendo temperaturas, incorporando mejores tasas de reutilización, de reciclado, sistemas de valorización que estamos desarrollando, logramos mejorar mucho las técnicas que ya conocemos o consideramos como convencionales dentro de la pavimentación, pues está claro que son lo que se denominan mejores técnicas disponibles y podemos perfectamente ir a un mundo de firmes de bajas emisiones porque, repito, todos los que estáis aquí estáis trabajando en ello. Además, lo bueno que tiene el firme es que contribuye a reducir las emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, sino de gases contaminantes, de ruido, etcétera, etcétera, del transporte que circula por nuestras vías. Y esos son porcentajes y cantidades muchísimo más importantes de las que nosotros logramos reducir con nuestras actuaciones en los firmes, con lo cual podemos estar hablando de que cuando se rehabilita un firme, se está haciendo, como se dice en edificación, una auténtica rehabilitación energética de esa carretera o de esa vía. Y, por supuesto, el segundo factor desde el punto de vista del cambio climático es la adaptación, la resiliencia que comentábamos antes. El desarrollar nuestros firmes para que resistan mejor frente al cambio climático son acciones que claramente van a tener un retorno positivo en términos económicos y, de hecho, la resiliencia, la adaptación frente al cambio climático es en todos los sectores, a día de hoy, la inversión medioambiental más sostenible con claros retornos, coste-beneficio, como veis ahí, que están demostradísimos en cualquier sector. Segunda línea de sostenibilidad ambiental importante, clara y vamos a decir clásica, entre comillas, ahora que estamos ya metidos de lleno con la sostenibilidad, la economía circular. Ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsables, nos marca que tenemos que invertir esa pirámide en la gestión de residuos de una forma rápida, Objetivo 2030, vuelvo a repetir que está muy cerquita, donde el mejor residuo es el que no se produce. Hablábamos con Curro Lucas estos días de la importancia de la durabilidad en nuestros firmes, en nuestros pavimentos, eso es fundamental y así hay que evaluarlo. Os recuerdo que todos los análisis ambientales que se hagan siempre se citan que están hechos conforme a normas de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida nos exige considerar en las unidades funcionales horizonte temporal, es obligatorio. Yo no puedo hablar de mezcla asfáltica, no, mezcla asfáltica, ¿cuántos años de duración?
Hoy hablamos de durabilidad esperada, pero la inteligencia artificial, la transformación digital, nos va a ir permitiendo ajustar muchísimo ese parámetro de la durabilidad a una durabilidad real muy parecida a la esperada, que además se va a poder ir actualizando constantemente con la mezcla ya puesta en servicio, ¿vale? Con esos criterios de reutilización, reciclado, ahí os muestro, por ejemplo, pues un proyecto que estamos desarrollando junto con Padecasa y Autopistas en la universidad. Sobre lo que estamos haciendo es coger el producto del que ya sabemos, y nos seguirán hablando mis compañeros de sesión, sobre reutilización y reciclado de lo que es el fresado, de lo que es el asfalto recuperado que retiramos de esas mezclas envejecidas. Muchas veces, por no decir todas, es difícil decir que el 100% lo vamos a lograr incorporar en el nuevo firme, pero podemos plantearnos una escala de reutilización, reciclado, empleándolo en zahorra, etcétera, etcétera, y lograr que el 100% de ese residuo sea gestionado directamente en la propia obra nueva que estemos planteando. Bueno, pues eso en cada proyecto habrá que realizar la evaluación correspondiente y con ello realizarlo y evaluar qué mejoras tiene en cada caso. Sabemos que somos capaces de reciclar y darle valor a residuos de muchas otras actividades dentro de la carretera. También se puede ir planteando según los casos que estemos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para finalizar, y no enrollarme más, ¿qué retos y conclusiones se nos plantean por delante? El reto inmediato siempre lo digo. Seguimos diciendo que tenemos que implantar, por ejemplo, el BIM en la ingeniería de carreteras. ¿Dónde está el BIM en firmes? No nos olvidemos que el BIM en firmes, además, como en cualquier otra actividad, tiene una sexta dimensión que es la sostenibilidad ambiental. Los parámetros ambientales de cualquier actuación sobre un firme nuevo o sobre un firme en servicio deben ir incorporados también en la metodología BIM. Entonces, ¿dónde está ese desarrollo del BIM que todavía tenemos pendiente por hacer y aplicar? Debemos considerar el diseño considerando factores ambientales, lo que se denomina el ecodiseño de firmes, para lo cual, qué duda cabe que la CV 4.0 va a ser una herramienta muy útil, que en tiempo real y con análisis predictivo nos va a permitir trabajar y desarrollar eso, incorporando toda una serie de criterios, porque, como decíamos antes, no todo es huella de carbono, también hay ruido, reducción de emisiones de gases contaminantes, economía circular, etcétera, etcétera. Ahí veis, por ejemplo, pues una evaluación concreta que enseño muy frecuentemente que hemos realizado de las distintas técnicas, de esas mejores técnicas disponibles. Por ejemplo, no están todas, pero sí unas cuantas que veis ahí. Pues imaginaros la posibilidad de irlas mezclando dentro de un mismo firme o pavimento, todas las ventajas y todo el valor añadido ambiental que podemos llegar a obtener en cada caso, según las especificaciones de cada firme y de cada pavimento. Ahí os he puesto una manifestación que ha habido en Madrid este fin de semana en la carretera de Extremadura. La carretera de Extremadura, la salida de la 5 en Madrid, tuvo un primer proceso de soterramiento de lo que era la avenida de Portugal y ahora el primer tramo que queda en superficie es un tramo con una gran rampa donde hace unos años se redujo la velocidad de 70 para rebajar el nivel del ruido. El problema es que el firme ahora mismo, sobre todo el carril de pesados, está en un estado catastrófico, no voy a decir mejorable, está catastrófico, y entonces los niveles de ruido y de contaminación pues ahora mismo se han disparado, y ha sido una de las herramientas pues que en este caso el comité de vecinos le ha servido para recordar, aprovechando que se están manejando ya los proyectos de soterramiento de ese tramo, para urgir a las autoridades a que les hagan caso. Y simplemente para terminar, pues aprovechando que estáis aquí muchas administraciones, creo que la sostenibilidad en nuestro sector pues, va a ayudar y mucho la contratación pública ecológica. Está por ahí Marcos, a quien le he dicho hace un rato que esto no era casualidad. Os juro que esta presentación ya la traía yo preparada sin hablarlo con él. Acaba de editar el CEDEX, un estado del arte sobre la contratación pública ecológica de carreteras, en colaboración con el Comité de Firmes de la Asociación Técnica de Carreteras, donde se nos marca claramente cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta desde el punto de vista medioambiental en ese sistema de contratación pública ecológica. Y fijaos, si os leo, gestión adecuada de los residuos, eficiencia y ahorro en el consumo de materias primas, eficiencia y ahorro en el consumo de energía, optimización de la estrategia de mantenimiento y rehabilitación, aumento de la durabilidad. En resumen, yo creo que las mejores conclusiones que podíamos hacer de la charla que os acabo de dar. Así que simplemente con esto ocurro, ajustándome al tiempo que me habéis dado, y repito, ha ido por ti. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel, y por supuesto gracias por el detallazo que has tenido.
Bien, pues después de la intervención de Ángel, esta intervención magistral, a continuación voy a llamar a Marisol Barral. Marisol, por favor, que nos va a hacer ese resumen de las comunicaciones, ¿no? Lo que nos ha tocado hacer alguna vez esta labor de resumen es una labor ardua y de mucho valor, ¿no? Porque consiste en leerse todas las presentaciones y extraer pues aquellos aspectos que quien lo lee interpretan que los autores ponen encima de la mesa, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu colaboración, Marisol, en esta tarea que vas a hacer. Bueno, a Marisol creo que la conocéis todas, pero como se ha molestado en enviarme su currículum, lo voy a leer. Bueno, hoy que estoy que hago lo que me da la gana, pues lo voy a hacer. Marisol es responsable del departamento de I+D+I del Grupo Campezo desde el año 2003. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, con más de 20 años de experiencia. No se nota, Marisol. Lo importante es miembro del Comité de Normalización a nivel europeo y nacional relacionado con el sector de construcción de carreteras, coordinadora y participante de diferentes grupos de trabajo de distintas asociaciones sectoriales como ASEA, como ASEFMA, ALEAS, ATEP, la extinta Plataforma Técnica de la Carretera y, por supuesto, la ATC. Marisol, tus 15-20 minutillos, por favor. Gracias, Curro. Que no se nota porque estás muy joven. Bueno, no te creas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la ATC por permitirme estar aquí y presentaros este resumen. Espero hacerlo bien. Pido disculpas a los autores por si me dejo alguna conclusión importante, pero bueno. En el resumen que he hecho no voy a presentar datos numéricos técnicos. Me gustaría simplemente dar un enfoque de qué va la comunicación, que trata esa comunicación, y terminaré con unas conclusiones dadas por los autores. Lo que quiero es invitaros, si alguna de ellas os resulta de interés, para que la leáis y ya profundicéis en los resultados. Bueno, en esta sesión de sostenibilidad y resiliencia se han presentado 9 comunicaciones. 4 de ellas se van a presentar luego oralmente, de las cuales no voy a comentar. Las he dividido en las siguientes temáticas. 3 comunicaciones tratan sobre la reutilización o reciclado de residuos industriales. 2 tratan sobre materiales fotocatalíticos, descontaminantes del aire. Otra comunicación trata sobre contaminación acústica, una en normativa ambiental y 2 sobre ligantes vegetales y emulsiones de imprimación sin fluxantes. Voy a resumiros 5 de ellas, y las 4 que muestro en esta presentación son las que se van a presentar, de las cuales no voy a comentar nada. Bueno, la primera de ellas es la comunicación que es Proyecto Ecosur, capas de rodadura discontinuas de altas prestaciones fabricadas con material de fresado reutilizado a tasas del 30%. Esta comunicación, los autores son Miguel de Elsan y Francisco Guisado de Repsol. Bueno, como dice el título, es el proyecto Ecosur. Nos comentan los autores que se ha desarrollado en 3 fases, y la comunicación va a tratar la tercera fase, que consiste en la ejecución de un tramo de obra en condiciones reales de tráfico. En este tramo de obra lo que han hecho es extender una mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B con árido porfídico, en capa de rodadura y con un 30% de tasa de fresado. El betún que han utilizado es un betún modificado con rejuvenecedores para conseguir las prestaciones finales como si se tratara de un betún modificado 45-80-65. El tramo de obra lo han ejecutado en la A1, en el carril lento, con una pendiente del 4,1%, y el tráfico de esa carretera es de tipo T0. A continuación de ese tramo han hecho la mezcla de referencia sin material de fresado. En la comunicación nos cuentan qué ensayos le han hecho al material de fresado, al RA. Nos hablan de que procede de una capa de rodadura discontinua, y han hecho una serie de ensayos de caracterización, entre los cuales está la granulometría del contenido ligante, y luego han extraído ese ligante y han analizado sus propiedades características. En cuanto a ensayos empíricos, químicos, reológicos, y han hecho espectroscopía IR. A partir de los resultados que han obtenido en esta caracterización,
Han diseñado un betún modificado con polímeros, con una carga polimérica y con unos rejuvenecedores para conseguir que el betún final de la mezcla con el 30% de fresada tenga las características de un betún modificado 45-80-65. Y nos concluyen las siguientes conclusiones, nos comentan los autores las siguientes conclusiones. La mezcla con RA diseñada presenta las mismas prestaciones y características mecánicas que su homóloga sin fresado. Las prestaciones mecánicas obtenidas para ambas mezclas, según los ensayos vigentes en el PG3, son similares. Los valores de módulo se encuentran del mismo orden de magnitud, lo que se traduce en que se ha reconstituido satisfactoriamente la excesiva rigidez que proporciona el 30% de RA. Los datos de fatiga a 4 puntos indican mejores valores de durabilidad la mezcla con RA, ya que soporta ciclos de carga similares a cualquier amplitud de deformación. Los resultados del ensayo Phoenix también indicaron un mejor comportamiento la mezcla que lleva RA, lo que pone de manifiesto que la carga polimérica del betún rejuvenecedor compensaba con éxito la capacidad elástica del betún envejecido, además de su rejuvenecimiento. La siguiente comunicación se titula Desarrollo de mezclas bituminosas sostenibles para capas de rodadura de vías de baja intensidad de tráfico. Los autores de esta comunicación son Pablo Aida de Bexa, Carmen del Ayuntamiento de Almasora, David y Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta comunicación nos trata sobre el desarrollo de una mezcla bituminosa con altos contenidos de materiales de desecho para capa de rodadura y vías de baja intensidad de tráfico. Se centra en la reutilización de RA y en el reciclado de residuos cerámicos de la Comunidad de Valencia, ya que es uno de los principales productores de cerámica a nivel mundial. El tipo de mezcla que estudian es un tipo AC16 SUF 3550S, y en la comunicación nos cuentan, en primer lugar, nos caracterizan todos los áridos, nos dicen las propiedades que presentan los áridos cerámicos, el RA, y también áridos naturales que utilizan. Estudian 6 composiciones diferentes en función de la composición de estos áridos, pero en todos los casos el objetivo es utilizar composiciones en las que el material, bien sea RA o bien sea árido cerámico, oscila entre el 50 y 100%. Hacen un primer testeo con probetas de impacto y miden densidades, huecos y parámetros Marshall con el betún óptimo. En función de los resultados que obtienen, concluyen que seleccionan 3 composiciones como las más adecuadas. Una de ellas es 100% cerámico, 50% cerámico RA y otra en la que incorporan algo de árido natural, un 15%. También modifican el betún, que inicialmente habían pesado un 35-50 y lo cambian al 50-70 por temas de rigidez, para disminuir la rigidez de la mezcla. Y luego también modifican un poco el contenido de ligante en base a los resultados obtenidos previamente. Entonces, con estas 3 composiciones hacen un estudio de la caracterización estructural de las mezclas, entre los cuales ensayan la sensibilidad al agua, la rigidez, el ensayo de pista, la fatiga y el Phoenix. Y con los resultados que obtienen, seleccionan la mezcla que lleva el 50% de material cerámico y el 50% de material RA. Y con esta mezcla hacen un tramo experimental en la provincia de Castellón. Hacen extienden con esa mezcla 5 centímetros de espesor de un carril, con una extensión de 3.000 metros cuadrados, y comprueban que pues, la mezcla tiene buena manejabilidad. Y los ensayos realizados de la unidad terminada, el CRD y la macrotextura, pues son adecuados para esa vía. Y concluyen diciendo pues, que han conseguido desarrollar una mezcla en la que está compuesta por el 100% de material de desecho, RA más cerámico, y consiguen así minimizar el consumo de recursos naturales. La siguiente comunicación se trata de ligantes de origen vegetal, una innovación para una carretera baja en carbono. Los autores son María Elena y Rafa de IFAS, España, y sus compañeros de IFAS, Francia, Frédéric, Simón y François. Esta comunicación presenta una síntesis de los tramos experimentales ejecutados con ligantes vegetales desarrollados en el grupo IFAS. Y nos comentan que en el año 2007 el grupo IFAS desarrolla una emulsión vegetal
a partir de un coproducto de la industria papelera y forestal, que permite su utilización como un ligante del esqueleto granular compuesto por áridos 100% procedentes de fresado, para carreteras y para fabricar mezclas tipo grava emulsión o mezclas abiertas en frío. El siguiente objetivo con esta emulsión fue la de utilizarla en tecnologías de reciclado in situ en frío. Entonces, en Francia, en el año 2017, desarrollan o ejecutan el primer tramo de obra en una carretera de baja intensidad de tráfico y durante 3 años posteriores ejecutaron más tramos de obra en Francia con el objetivo de validar esta emulsión para actuaciones de este tipo en las carreteras de baja intensidad de tráfico. Consiguen validarlo para carreteras de tráfico hasta 300 vehículos pesados por sentido y vía. Posteriormente realizan un tramo experimental en España, también de reciclado en frío in situ con emulsión vegetal. Lo hacen en la Nacional 432 en verano del 2019, con una longitud de 465 metros. Y comentan las conclusiones que sacan de este estudio son las siguientes. La resistencia a compresión simple y la conservada con la emulsión vegetal han resultado ligeramente inferiores a la media obtenida con emulsión bituminosa, pero cumplen las especificaciones de la orden circular 8. Las resistencias a tracción indirecta con emulsión vegetal son superiores a la media obtenida con la emulsión bituminosa. No obstante, están por debajo de las especificaciones de la orden circular 40, aunque sí se cumple la especificación de resistencia conservada. En cuanto a los módulos de rigidez, dicen que con la emulsión vegetal han conseguido valores mayores que los obtenidos con emulsión bituminosa. Eso en relación a las probetas, a las muestras de laboratorio. Si en cuanto a los testigos extraídos de obra, las conclusiones son que la resistencia a tracción indirecta eran inferiores a los valores especificados en la orden circular 40, tanto para la vegetal como para la emulsión bituminosa, si bien son superiores del 50%, del orden del 50%, a los obtenidos en probetas fabricadas en el laboratorio. Y en cuanto al módulo de rigidez, pues los resultados con los testigos con emulsión vegetal han sido muy superiores a los obtenidos con emulsión bituminosa. También comentan que, bueno, una vez validada la emulsión vegetal en estas tecnologías, pues han desarrollado un ligante vegetal con la idea de fabricar mezclas semicalientes con tasas mínimas de fresado del 30 al 40 y con intención de que se pueda extender, se pueda utilizar en todas las categorías de tráfico. Comentan que los primeros tramos de obra se ejecutaron en el año 2018 en Nantes, en el marco de un proyecto europeo con resultados buenos. Y a escala real están haciendo tramos de obra con la administración francesa para validar esta emulsión. Y posteriormente su intención es hacer un tramo experimental en España. La siguiente comunicación es sobre el desarrollo de recubrimientos extrafinos fotocatalíticos para pavimentos asfálticos. Se trata del proyecto Polypave. En este caso, los autores son Pablo Aida y Francisco José de Bexa. La comunicación trata sobre el empleo de polímeros termoestables de reacción instantánea para la ejecución de recubrimientos extrafinos capaces de fijar nanocristales funcionales que doten al pavimento de características fotocatalíticas y que presenten resistencia al tráfico rodado y adecuada durabilidad. Lo que comentan los autores es que, en primer lugar, hacen una selección de 2 tipos de mezclas. Por un lado, una mezcla ultradelgada tipo AC5, un esqueleto mineral continuo, y también seleccionan una mezcla BBTM11B discontinua con un contenido mayor de huecos, que la utilicen como soporte del sistema fotocatalítico. Entonces, estudian diferentes sistemas poliméricos a base de poliurea y la selección de qué polímero utilizar lo definen con el criterio del tiempo de curado. Lo que quieren es conseguir el menor tiempo posible, que se cure el recubrimiento y que a la vez que cuando se quede el material en las nanopartículas en suspensión en ese recubrimiento y no se queden embebidas en el sustrato.
Después hacen una selección de qué nanopartículas utilizar y deciden usar el óxido de titanio en forma anatasa. Las nanopartículas, en estas fotos muestro el prototipo que han utilizado para, a nivel de laboratorio, estudiar las distintas propiedades y aplicar el sistema de recubrimiento. Este es el equipo, ahí lo que hacen es meter una probeta de pista con las dos tipos de mezclas que he comentado inicialmente y sprayan la resina, o sea, el polímero. Sprayan el polímero y luego meten un tamiz que tiene un sistema de vibración que lo que hacen es echar el óxido de titanio. Y esa sería la probeta con ese tratamiento. Una vez que hacen estas probetas, lo que hacen es analizar distintas propiedades, entre las cuales está, por ejemplo, la capacidad de adhesión de la poliurea al asfalto. Utilizan la norma UNEN 1015 para morteros, pero hacen un cierto ajuste para el tema de asfaltos. También estudian la resistencia del sistema al tráfico rodado con el ensayo de pista. Y luego también estudian la actividad fotocatalítica que tiene el óxido de titanio. Y luego también estudia impermeabilidad, resistencias al envejecimiento. En función de estos resultados, deciden un sistema y desarrollan un prototipo a nivel previo industrial con el cual hacen una prueba en el Parque Tecnológico de Valencia. Como son las fotos que os muestro, este sería el sistema con el que extienden el recubrimiento y las nanopartículas. Y finalmente nos concluyen diciendo que se ha desarrollado un recubrimiento extrafino de polímeros termoestables de reacción instantánea capaz de fijar sobre su superficie nanopartículas que dotan al pavimento de características fotocatalíticas y además tiene resistencia al tráfico rodado sin perjudicar a la seguridad vial. Nos comentan que siguen trabajando con el prototipo móvil para mejorar tanto las dosificaciones como el rendimiento del equipo. Y por último, la última comunicación nos trata también de nanomateriales fotocatalíticos en infraestructuras de transporte. Esta comunicación está escrita por el autor David Almazán de TISA y nos hace una revisión pormenorizada de todos los avances en nanomateriales fotocatalíticos que se han realizado en los últimos años, con sus conclusiones más importantes. Y al final presenta una guía, un procedimiento de diseño y aplicación de estos materiales en infraestructuras de transportes. Comenta que la tecnología fotocatalítica más testada hasta la fecha son los tratamientos superficiales aplicados sobre capas de rodadura a partir de microemulsiones. Ahí os cito todos los proyectos que nos comenta en la comunicación. Los 4 primeros son proyectos, 3 de ellos live, y luego también nos comenta que hay proyectos de investigación impulsados por las administraciones públicas en estos últimos 3 años. Y termina pues, comentándonos la guía de aplicación y seguimiento de nanomateriales fotocatalíticos a partir de microemulsiones en base acuosa. Sí. Las conclusiones que nos comenta el autor es que, bueno, fruto de estas investigaciones ya hay varias administraciones públicas españolas que han mostrado su interés en estas tecnologías fotocatalíticas, incluyéndolas en su pliego de condiciones. Por ejemplo, nos comenta el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, Málaga y por ejemplo, el MINMA también comenta y la Diputación Foral de Vizcaya. Por otra parte, como cada vez más las ingenierías demandan materiales que incorporen valor añadido, como los nanomateriales fotocatalíticos, que nos permite captar los contaminantes. Este artículo pone de manifiesto la ausencia de normativa para este tipo de fotocatalíticos. Entonces, comenta la importancia de tener unos criterios de diseño y aplicación y establecer unos mecanismos de control. Por eso nos comenta esta guía o procedimiento de actuación. Y
Y para finalizar, el autor nos dice que también existen unos certificados de eficiencia de producto para estos materiales, lo cual evita posibles fraudes cuando se quieren comprar este tipo de materiales y que realmente no son fotocatalíticos. Entonces, que nos da más información y más seguridad a la hora de comprarlos. Y nada, con esto, muchas gracias por su atención.